Bienvenidas y bienvenidos al Centro de Aprendizaje Activo. En este audiolibro vamos a analizar la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, un documento fundamental para comprender cómo se reconocen, protegen y garantizan los derechos de la niñez y la adolescencia en México. Esta ley es muy importante para los procesos de admisión docente, promoción vertical, promoción horizontal y horas adicionales, porque se relaciona directamente con temas como el interés superior de la niñez, el derecho a la educación, la inclusión, la igualdad sustantiva, la no discriminación, la vida libre de violencia, la participación infantil y adolescente, la corresponsabilidad entre familia, escuela, sociedad y autoridades, así como la protección integral de derechos. Este material ha sido preparado para acompañarte en tu proceso de estudio rumbo a tu próximo examen. La intención es ayudarte a comprender el contenido de una manera clara, ordenada y estratégica para que puedas identificar sus ideas principales y reconocer cómo podrían aparecer en una pregunta de examen. La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes no debe estudiarse como una lista aislada de derechos. Su sentido es más amplio. Reconoce a niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos. Establece principios rectores para orientar la actuación de las autoridades, define responsabilidades de la familia, la sociedad y el Estado y organiza mecanismos para la protección, prevención y restitución integral de derechos cuando estos han sido vulnerados. Antes de iniciar con el resumen, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Al hacerlo, podrás seguir recibiendo audiolibros, resúmenes, explicaciones, simuladores y materiales de estudio diseñados para apoyar tu preparación en los procesos de UCICAM. Nuestro propósito es que cada contenido te ayude a estudiar con mayor claridad, organizar mejor la información y fortalecer tu seguridad al momento de responder el examen. También recuerda que en los comentarios dejamos un enlace para que puedas ingresar a nuestra tienda en línea. Ahí encontrarás todos nuestros materiales de apoyo para admisión docente, promoción vertical, promoción horizontal y horas adicionales. Además, hemos preparado algunos regalos y recursos gratuitos que pueden ayudarte a complementar tu estudio. Ahora sí, comenzamos con el análisis de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Para aprovechar mejor este audiolibro, te recomendamos poner atención a algunas palabras clave que aparecerán durante el desarrollo. Entre las más importantes se encuentran titulares de derechos, interés superior de la niñez, protección integral, universalidad, interdependencia, indivisibilidad, progresividad, igualdad sustantiva, no discriminación, inclusión, derecho a la vida, supervivencia y desarrollo, derecho de prioridad, derecho a la identidad, derecho a vivir en familia, derecho a la educación, vida libre de violencia, participación, autonomía progresiva, corresponsabilidad, accesibilidad, ajustes razonables, procuradurías de protección, Sistema Nacional de Protección Integral y restitución de derechos. Estas palabras son importantes porque la ley establece que niñas, niños y adolescentes no son objetos de cuidado ni personas a las que se les concede protección únicamente por decisión adulta. Son personas con derechos propios, con capacidad de goce de esos derechos y con derecho a ser escuchadas y tomadas en cuenta de acuerdo con su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez. Durante el resumen iremos incorporando algunas claves para el examen que te ayudarán a identificar cómo puede presentarse esta información en los reactivos. En muchos casos, las preguntas no van a pedir únicamente que memorices el nombre de un derecho, sino que pueden plantear una situación escolar donde debas reconocer qué principio se debe aplicar, qué autoridad debe intervenir, qué obligación tiene la escuela, qué papel corresponde a la familia o qué significa actuar conforme al interés superior de la niñez. Por eso, al estudiar este documento, la recomendación principal es no memorizar los derechos como frases sueltas. Es mejor comprender su lógica. Primero, la ley reconoce a niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos. Después, establece principios rectores. Luego, enuncia derechos específicos. Más adelante, define obligaciones de quienes ejercen patria potestad, tutela o guarda y custodia. Y finalmente, organiza mecanismos institucionales para proteger y restituir derechos cuando exista vulneración. Esta ley también tiene una relación muy fuerte con la vida escolar. Por ejemplo, cuando se habla del derecho a la educación, no solo se refiere al acceso a la escuela, también implica permanencia, igualdad sustantiva, inclusión, accesibilidad,
participación, convivencia armónica, resolución pacífica de conflictos, prevención de violencia, protocolos de actuación, disciplina compatible con la dignidad humana y erradicación de prácticas pedagógicas discriminatorias o excluyentes. En el examen, este documento puede vincularse con el artículo tercero constitucional, la Ley General de Educación, el Plan de Estudio 2022, la Estrategia Nacional de Educación Inclusiva, los documentos sobre entornos escolares seguros, la resolución pacífica de conflictos y el perfil profesional docente. Por eso es un tema clave. Ayuda a comprender que la escuela no solo enseña contenidos, también debe proteger derechos, promover la dignidad, escuchar a niñas, niños y adolescentes, prevenir la violencia y actuar de manera corresponsable con las familias y las autoridades competentes. Con esta idea inicial, pasemos al desarrollo principal de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, revisando sus puntos más importantes y las claves que pueden ayudarte a prepararte mejor para el examen. Entremos ahora al desarrollo principal de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Este documento debe estudiarse como una ley de protección integral, no solo como una lista de derechos. Su propósito es reconocer a niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos, garantizar su ejercicio pleno, organizar la coordinación entre autoridades y establecer mecanismos para prevenir, atender y restituir derechos cuando estos han sido vulnerados. La ley reconoce a niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos. El primer punto clave es comprender que esta ley parte de una idea fundamental. Niñas, niños y adolescentes son titulares de derechos. Esto significa que no son personas a medias ni sujetos pasivos que dependen únicamente de la voluntad adulta. Tienen derechos propios reconocidos por la Constitución, los tratados internacionales y las leyes mexicanas. Clave para el examen. Si un reactivo pregunta por el enfoque central de esta ley, la respuesta debe orientarse al reconocimiento de niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos y no solamente como personas sujetas a protección adulta. El interés superior de la niñez es un principio rector. Uno de los conceptos más importantes de toda la ley es el interés superior de la niñez. Este principio debe considerarse de manera primordial en toda decisión que involucre a niñas, niños y adolescentes. Cuando una autoridad, escuela, familia o institución toma una decisión que les afecta, debe evaluar las posibles repercusiones para proteger sus derechos y bienestar. Este principio no significa hacer automáticamente lo que una persona adulta considera conveniente. Implica analizar qué opción protege mejor la vida, dignidad, desarrollo, participación, seguridad, identidad, bienestar y derechos de niñas, niños y adolescentes. En el ámbito escolar, este principio puede aparecer cuando se decide cómo atender una situación de violencia, cómo garantizar la permanencia de un estudiante, cómo escuchar su opinión, cómo proteger su identidad o cómo asegurar que una medida disciplinaria no afecte su dignidad. Clave para el examen. Si un caso presenta varias opciones de actuación, elige la que proteja mejor los derechos, la dignidad, la integridad y el desarrollo de niñas, niños y adolescentes. Esa es la lógica del interés superior de la niñez. La ley establece principios rectores para orientar todas las decisiones. Además del interés superior, la ley incluye varios principios rectores. Entre ellos se encuentran la igualdad sustantiva, la no discriminación, la inclusión, el derecho a la vida, supervivencia y desarrollo, la participación, la interculturalidad, la corresponsabilidad, la transversalidad, la autonomía progresiva, el principio pro persona, el acceso a una vida libre de violencia, la accesibilidad y el derecho al adecuado desarrollo evolutivo de la personalidad. Estos principios ayudan a interpretar la ley y orientar la actuación de autoridades, familias, escuelas e instituciones. No son palabras decorativas, funcionan como criterios para decidir qué hacer cuando se presenta una situación concreta. Por ejemplo, si una niña con discapacidad enfrenta barreras para participar en actividades escolares, deben aplicarse principios como inclusión, accesibilidad, ajustes razonables, igualdad sustantiva y no discriminación. Si un adolescente quiere expresar su opinión sobre una decisión escolar que le afecta, se relaciona con participación, autonomía progresiva e interés superior. Clave para el examen. Cuando un reactivo mencione principios rectores, recuerda que orientan la actuación de autoridades y personas adultas para garantizar derechos. No son actividades ni programas, son criterios de decisión. La ley distingue quiénes son niñas, niños y adolescentes.
La ley establece que son niñas y niños las personas menores de 12 años y adolescentes las personas de entre 12 años cumplidos y menos de 18 años. También señala que, para efectos de tratados internacionales y mayoría de edad, son niños los menores de 18 años. Este dato puede parecer sencillo, pero es muy útil para preguntas de conocimiento directo. También ayuda a comprender por qué la ley habla de autonomía progresiva, edad, desarrollo evolutivo, desarrollo cognitivo y madurez. No se escucha ni se atiende igual a una niña de 5 años que a un adolescente de 15, pero en ambos casos sus derechos deben respetarse. Clave para el examen. Si el reactivo pregunta por la diferencia legal entre niña, niño y adolescente, recuerda, niñas y niños son menores de 12 años. Adolescentes tienen 12 años cumplidos y menos de 18. La ley enuncia 20 derechos principales. El artículo 13 presenta una lista enunciativa, no limitativa, de derechos de niñas, niños y adolescentes. Esto significa que la ley menciona derechos principales, pero no agota todos los derechos que pueden corresponderles. Entre ellos se encuentran el derecho a la vida, a la paz, a la supervivencia y al desarrollo, derecho de prioridad, derecho a la identidad, derecho a vivir en familia, derecho a la igualdad sustantiva, derecho a no ser discriminado, derecho a vivir en condiciones de bienestar y sano desarrollo integral, derecho a una vida libre de violencia y a la integridad personal, derecho a la protección de la salud y seguridad social, derecho a la inclusión de niñas, niños y adolescentes con discapacidad, derecho a la educación, descanso y esparcimiento, libertad de convicciones, pensamiento, conciencia, religión y cultura, libertad de expresión y acceso a la información, participación, asociación y reunión, intimidad, seguridad jurídica y debido proceso, derechos de niñas, niños y adolescentes migrantes y acceso a tecnologías de la información y comunicación. Clave para el examen: si una pregunta presenta una situación concreta, identifica qué derechos se está protegiendo. Por ejemplo, si habla de acta de nacimiento, es identidad. Si habla de ser escuchado en decisiones escolares, es participación. Si habla de protección de datos e imagen, es intimidad. El derecho a vivir en familia no puede depender solo de la economía. La ley señala que niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir en familia. Además, establece una idea muy importante. La falta de recursos no puede considerarse motivo suficiente para separarlos de su familia de origen ni causa para la pérdida de patria potestad. Eso significa que la pobreza no debe confundirse con abandono. Cuando una familia enfrenta dificultades económicas, las autoridades deben procurar políticas de fortalecimiento familiar y medidas de apoyo, no separar automáticamente a niñas, niños o adolescentes de su entorno. La separación familiar solo puede ocurrir mediante autoridad competente, debido proceso y cuando resulte necesaria para proteger el interés superior de la niñez. Clave para el examen. Si un reactivo plantea separar a un estudiante de su familia únicamente por pobreza, esa opción no corresponde a la ley. La respuesta debe favorecer el fortalecimiento familiar, apoyo y protección de derechos. La igualdad sustantiva y la no discriminación son derechos centrales. La ley reconoce el derecho a la igualdad sustantiva, entendido como el acceso al mismo trato y oportunidades para el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales. También establece el derecho a no ser discriminado por origen étnico, nacional o social, idioma o lengua, edad, género, preferencia sexual, estado civil, religión, opinión, condición económica, discapacidad, estado de salud o cualquier otra condición atribuible a niñas, niños y adolescentes o a sus familias. Este punto es esencial para la escuela. Una práctica escolar que excluye, humilla, etiqueta o limita oportunidades puede vulnerar estos derechos. Por eso, la igualdad sustantiva no se queda en decir que todos son iguales. Implica eliminar obstáculos reales y aplicar medidas de inclusión o acciones afirmativas cuando sean necesarias. Clave para el examen. Si un caso habla de barreras, exclusión, estereotipos, trato desigual o grupos en situación de vulnerabilidad, piensa en igualdad sustantiva, no discriminación, inclusión y acciones afirmativas. El derecho a una vida libre de violencia incluye el castigo corporal y humillante. La ley establece que niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir una vida libre de toda forma de violencia y a que se resguarde su integridad personal. También obliga a las autoridades a prevenir, atender y sancionar situaciones como descuido, negligencia, abandono, abuso físico, psicológico o sexual, explotación, trata,
trabajo infantil, incitación a delitos y castigo corporal o humillante. Un punto clave es que la ley prohíbe el castigo corporal y el castigo humillante. El castigo corporal incluye el uso de fuerza física para causar dolor o malestar, aunque sea leve. El castigo humillante incluye trato ofensivo, denigrante, ridiculizador, desvalorizador, estigmatizante o de menosprecio. Esto tiene una aplicación directa en la escuela. La disciplina nunca debe justificar agresiones, humillaciones, amenazas, burlas, exhibición pública o tratos que afecten la dignidad. Clave para el examen. Si un reactivo presenta una medida disciplinaria que humilla, ridiculiza, amenaza o causa malestar físico, descártala. La ley exige orientación, educación, cuidado y disciplina sin castigo corporal ni trato humillante. La inclusión de niñas, niños y adolescentes con discapacidad exige accesibilidad y ajustes razonables. La ley reconoce que niñas, niños y adolescentes con discapacidad tienen derecho a la igualdad sustantiva y al disfrute de todos sus derechos. También señala que la discapacidad surge cuando una deficiencia física, mental, intelectual o sensorial interactúa con barreras del entorno social que pueden impedir la inclusión plena y efectiva. Esto es muy importante porque el problema no se coloca únicamente en la persona, sino también en las barreras del entorno. Por eso la ley habla de medidas de inclusión, acciones afirmativas, diseño universal, accesibilidad y ajustes razonables. Además, establece que negar ajustes razonables también es una forma de discriminación por motivos de discapacidad. En educación, esto puede implicar apoyos didácticos, materiales, técnicos, accesibilidad en instalaciones, formatos comprensibles, personal capacitado y participación sin exclusión. Clave para el examen. Si un caso menciona discapacidad y barreras para participar, la respuesta debe orientarse a accesibilidad, diseño universal, ajustes razonables, apoyos y eliminación de discriminación, no a separar o excluir. El derecho a la educación va más allá del acceso. El derecho a la educación es uno de los apartados más importantes para el examen docente. La ley establece que niñas, niños y adolescentes tienen derecho a una educación de calidad basada en enfoque de derechos humanos e igualdad sustantiva que garantice el respeto a su dignidad humana y el desarrollo armónico de sus potencialidades y personalidad. Además, las autoridades deben garantizar igualdad sustantiva en el acceso y permanencia. Esto implica proporcionar atención educativa conforme a edad, madurez, circunstancias particulares y tradiciones culturales, garantizar gratuidad y accesibilidad, fortalecer calidad educativa, adaptar el sistema educativo a condiciones, intereses y contextos, establecer acciones afirmativas para grupos con rezago o vulnerabilidad, atender casos de violación al derecho a la educación, fomentar convivencia armónica, prevenir y atender violencia escolar, garantizar inclusión de estudiantes con discapacidad, responder a aptitudes sobresalientes, favorecer participación, abatir ausentismo, abandono y deserción, y administrar la disciplina escolar de manera compatible con la dignidad humana. Clave para el examen. Si una pregunta habla del derecho a la educación, no lo limites a inscripción o asistencia. Incluye acceso, permanencia, participación, inclusión, gratuidad, accesibilidad, convivencia, dignidad, atención a la diversidad y conclusión de la educación obligatoria. La disciplina escolar debe ser compatible con la dignidad humana. La ley señala que la disciplina escolar debe administrarse de modo compatible con la dignidad humana. Además, impide medidas que no estén previamente establecidas, que sean contrarias a la dignidad o que atenten contra la vida, integridad física o mental. También exige erradicar prácticas pedagógicas discriminatorias o excluyentes, especialmente tratos humillantes y degradantes. Esto es fundamental en casos de examen. La escuela puede establecer normas y medidas disciplinarias, pero deben ser claras, proporcionales, respetuosas, conocidas previamente y orientadas a la formación, no al castigo humillante. Clave para el examen. Si el reactivo plantea exhibir públicamente, expulsar sin procedimiento, negar el acceso, ridiculizar, aislar injustificadamente o aplicar castigos no previstos, la opción se aleja de la ley. La disciplina debe proteger la dignidad y la integridad. La participación de niñas, niños y adolescentes es un derecho. La ley reconoce que niñas, niños y adolescentes tienen derecho a ser escuchados y tomados en cuenta en los asuntos de su interés conforme a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez.
Esto significa que la participación no es un favor que se concede cuando conviene, sino un derecho. En la escuela se relaciona con asambleas, buzones, diálogo, consejos estudiantiles, acuerdos de convivencia, expresión de opiniones, participación en decisiones y mecanismos para atender preocupaciones del alumnado. También se vincula con la autonomía progresiva. Conforme crecen y maduran, niñas, niños y adolescentes pueden participar de manera más amplia en decisiones que les afectan. Clave para el examen. Si un caso muestra que la escuela escucha la opinión de estudiantes y la toma en cuenta en decisiones escolares, está aplicando el derecho de participación y el principio de autonomía progresiva. La intimidad y protección de datos también son derechos. La ley establece que niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la intimidad personal y familiar, así como a la protección de sus datos personales. No pueden ser objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, familia, domicilio o correspondencia, ni de difusión ilícita de información que permita identificarlos y afecte su honra, imagen o reputación. Esto es importante para las escuelas, especialmente cuando se manejan fotografías, videos, expedientes, casos de violencia, reportes, entrevistas o situaciones sensibles. La identidad de niñas, niños y adolescentes debe protegerse, sobre todo cuando son víctimas, testigos o están relacionados con posibles delitos. Clave para el examen. Si una opción propone difundir imágenes, nombres, datos o detalles de un caso para dar ejemplo o informar a la comunidad, cuidado. La ley protege la intimidad, datos personales, imagen y dignidad. Toda persona debe informar sobre violaciones de derechos. La ley establece que toda persona que tenga conocimiento de casos de niñas, niños y adolescentes que sufran o hayan sufrido violación de sus derechos debe hacerlo del conocimiento inmediato de las autoridades competentes para que se investiguen y en su caso se instrumenten medidas cautelares de protección y restitución integral. Esto tiene una relación directa con la función escolar. Si el personal educativo identifica señales de violencia, abandono, abuso, vulneración de derechos o riesgo, no debe ocultarlo ni resolverlo informalmente cuando supera el ámbito escolar. Debe activar los canales correspondientes. Clave para el examen. Si el caso implica posible vulneración grave de derechos, la respuesta correcta será informar a autoridades competentes, proteger, documentar, canalizar y evitar revictimización. No corresponde guardar silencio ni atenderlo solo como problema de conducta. Las Procuradurías de Protección tienen un papel central. La ley establece las funciones de las Procuradurías de Protección. Su tarea es procurar la protección integral de niñas, niños y adolescentes, prestar asesoría y representación, coordinar medidas de protección, dar seguimiento a la restitución de derechos, denunciar hechos que puedan constituir delitos, solicitar medidas urgentes cuando exista riesgo inminente y coordinarse con instituciones de salud, educación, asistencia social, cultura, deporte y protección social. También se establece un procedimiento para la protección y restitución integral de derechos, detectar o recibir casos, acercarse a la familia o al lugar donde se encuentren, determinar qué derechos están restringidos o vulnerados, elaborar un diagnóstico y un plan de restitución, coordinar con instituciones el cumplimiento del plan y dar seguimiento hasta cerciorarse de que los derechos estén garantizados. Clave para el examen. Si el reactivo menciona vulneración de derechos y necesidad de restitución integral, piensa en procuradurías de protección, diagnóstico, plan de restitución, coordinación institucional y seguimiento. El Sistema Nacional de Protección Integral coordina políticas, acciones y participación. La ley crea el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes como instancia encargada de establecer instrumentos, políticas, procedimientos, servicios y acciones para proteger sus derechos. Este sistema integra la participación de los sectores público, social y privado y también debe garantizar la participación directa y efectiva de niñas, niños y adolescentes en la elaboración de programas y políticas. Además, promueve la coordinación entre federación, entidades federativas, municipios y otros sistemas. Esto es importante porque la protección de derechos no recae en una sola institución. Se requiere coordinación, presupuestos, programas, políticas públicas, seguimiento, información y participación social. Clave para el examen.
Si un reactivo habla de coordinación nacional, políticas públicas, programas y participación de diversos sectores para proteger derechos, se relaciona con el Sistema Nacional de Protección Integral. Consejos generales para estudiar este tema rumbo al examen. El primer consejo es estudiar la ley desde su lógica general. Reconocimiento de derechos, principios rectores, derechos específicos, obligaciones, protección integral y restitución de derechos. Si entiendes esa estructura, será más fácil responder casos. El segundo consejo es dominar el interés superior de la niñez. En casi cualquier reactivo donde haya decisiones sobre niñas, niños o adolescentes, este principio puede ser la clave para elegir la opción más adecuada. El tercer consejo es no separar derechos como si fueran independientes. El derecho a la educación se relaciona con inclusión, no discriminación, participación, vida libre de violencia, bienestar, salud, identidad, intimidad y acceso a tecnologías. El cuarto consejo es distinguir entre protección, prevención y restitución. La protección evita o atiende riesgos, la prevención busca impedir vulneraciones. La restitución busca reparar o restablecer derechos cuando ya fueron afectados. El quinto consejo es tener mucho cuidado con las respuestas que justifican violencia, humillación, castigo corporal, exclusión o discriminación. La ley es clara. Toda actuación debe respetar dignidad, integridad, igualdad y derechos humanos. El sexto consejo es relacionar esta ley con la práctica escolar. Si el examen plantea casos de acoso, maltrato, abandono, exclusión, discapacidad, asistencia irregular, participación estudiantil, disciplina o protección de datos, probablemente está evaluando tu comprensión de esta ley. Para cerrar este audiolibro, recordemos que la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes es un documento fundamental para comprender la protección integral de la niñez y la adolescencia en México. Su importancia está en que reconoce a niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos, no solo como personas que deben ser cuidadas, sino como sujetos con dignidad, voz, participación, identidad, necesidades propias y derecho a desarrollarse plenamente en condiciones de bienestar. La idea central de esta ley es muy clara. Los derechos de niñas, niños y adolescentes deben ser reconocidos, respetados, protegidos, promovidos y, cuando hayan sido vulnerados, restituidos mediante acciones coordinadas entre la familia, la escuela, la sociedad y las autoridades. Por eso, esta ley no debe estudiarse únicamente como una lista de derechos, sino como un marco de actuación que orienta decisiones en la vida familiar, escolar, comunitaria e institucional. Para el examen, recuerda prestar especial atención a estas palabras clave: titulares de derechos, interés superior de la niñez, protección integral, universalidad, interdependencia, indivisibilidad, progresividad, igualdad sustantiva, no discriminación, inclusión, accesibilidad, ajustes razonables, autonomía progresiva, participación, derecho de prioridad, derecho a la identidad, derecho a vivir en familia, derecho a la educación, vida libre de violencia, castigo corporal, castigo humillante, intimidad, protección de datos personales, corresponsabilidad, procuradurías de protección, restitución de derechos y Sistema Nacional de Protección Integral. Si logras relacionar estas palabras con situaciones concretas de la vida escolar, tendrás más herramientas para analizar los reactivos. Por ejemplo, si un caso menciona una decisión que afecta a una niña, niño o adolescente, piensa en el interés superior de la niñez. Si habla de barreras para que un estudiante con discapacidad participe, piensa en inclusión, accesibilidad y ajustes razonables. Si se menciona una medida disciplinaria que humilla, ridiculiza o agrede, recuerda que la ley protege el derecho a una vida libre de violencia y prohíbe el castigo corporal y humillante. Si el caso trata sobre una posible vulneración grave de derechos, piensa en canalización, protección, restitución de derechos y autoridades competentes. Gracias por acompañarnos en este audiolibro del Centro de Aprendizaje Activo. Esperamos que este resumen sobre la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes te ayude a estudiar con mayor claridad y seguridad para tu próximo proceso de admisión docente, promoción vertical, promoción horizontal u horas adicionales. Te invitamos a suscribirte al canal, compartir este contenido con otras maestras y maestros y seguirnos en nuestras redes sociales para continuar fortaleciendo juntos este proceso de preparación. Centro de Aprendizaje Activo, aprendiendo juntos